Em, ¿Cómo viste la película, Demetrio? En términos de esos dos científicos, de esos dos lingüistas que compiten ahí por el conocimiento y por muchas más cosas, ¿no? O sea, porque obviamente vemos que hay intereses políticos, culturales y todo. Sí. Pues bueno, lo primero que me gustaría comentar ahora viendo el documental es, me quedé pensando en que podríamos hablar desde la perspectiva de la traducción, sobre todo me voy a referir a eso, que es de lo que, pues, a lo que yo me dedico. Claro. Podríamos hablar de por ejemplo, dividir en dos grandes secciones los temas, ¿no? Un primer tema, que es el que ya plantea Sabine, es cómo veo la traducción en relación con la sociedad y con el mundo, ¿no? Y otro gran tema o otra forma de empezar a abordar la traducción es esa interacción que hay entre el individuo traductor con el texto. O sea, cuáles son el trabajo, el tratamiento, las implicaciones, a qué se enfrenta el traductor hacia el interior del texto. Y después ese mismo traductor y su traducción a qué se enfrenta hacia afuera. Hacia afuera. ¿No? Entonces, quizá para empezar un poco a hablar de los temas ahí, y podríamos hablar justo de eso, de cómo se ve la traducción, cómo se vive la traducción, cuál es la relación que tiene la traducción con la sociedad. Y evidentemente ahí podríamos hablar de un sinfín de temas, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de poder, ¿no? Claro. Las cuestiones de políticas de traducción, porque quizá una de las primeras cosas que podríamos mencionar es cierto que esta piedra es relevante porque es de una cultura ancestral, pero no perdamos de vista que es un fragmento encontrado de algo porque no es una totalidad, ¿no? ¿Y quién decide que efectivamente eso va a ser tan trascendente como en un inicio se pensaba? Si vemos las imágenes que nos pasan en el documental, pues había cientos de inscripciones, otras piedras que también tenían inscripciones, y de pronto esta piedra se hace como que lo más importante. Claro, pero también había esa posibilidad de leer una parte allí, era claro. griego y eso como que empoderaba ya nuevamente, ¿no? Anclaba, ¿no? Anclaba, exacto. Exactamente. A una cultura además muy estimada en la época, ¿no? Exactamente. Eso, yo en términos culturales diría, eso no tiene discusión, cualquier cultura es igualmente relevante para traducirla, ¿no? Pero, ¿quién determina que sí se traduce o que no se traduce eso? Estábamos viendo que había aquí una disputa militar y de conquistar terrenos y de ir más allá. Entonces eso finalmente determina que sí se va a traducir y que no se va a traducir. Yo tengo una curiosidad ahí en esa relación del traductor y el mundo. O sea, tú consideras, o sea, hoy digamos, jeroglíficos siguen siendo un tema importante. Hay muchas lenguas todavía que no hemos descifrado, pero me quiero ir un poquito hacia ejemplos más actuales. ¿Tú dirías que hay textos, discursos, fragmentos culturales por traducir el día de hoy que pueden igualmente levantar mucha polémica? Yo diría que sí los hay, que no solo pueden levantar polémica, sino que también pueden tener una relevancia cultural como se esperaba que lo tuviera esta piedra, ¿no? O sea, eso sigue inmerso en la cuestión política y de cómo decidir qué se traduce y qué lenguas se traducen y cuáles no. En términos generales, por ejemplo, en traducción se habla dentro de los postulados teóricos que se han desarrollado, se ha reflexionado sobre traducir las lenguas de prestigio o llamadas hegemónicas frente a las lenguas minorizadas o minoritarias. ¿Nos das un par de ejemplos? ¿No? ¿Qué es lo que sería? Por ejemplo, de privilegio ¿cuál es una lengua de privilegio en nuestros días? ¿Qué podríamos decir así sin pensarlo demasiado? Pues el inglés, ¿no? Es de donde más se traduce o hacia donde más se traduce. De hecho, el inglés es una lengua que traduce mucho porque en realidad no se da la tarea de tener lectores fuera de la academia, quiero decir, que puedan leer en otra lengua, ¿no? Entonces el inglés es una lengua que se traduce hacia el inglés y del inglés. Y de lenguas minoritarias o minorizadas, pues digo, no vamos lejos. Si nos pensamos en nuestro entorno mexicano,
¿por qué no traducimos de las lenguas indígenas al español o viceversa? O viceversa, hay muy ¿no? poco, ¿no? Sí, Exactamente. entonces, si a eso le añadimos este factor que tenía la piedra Rosetta, de que venía de una cultura ancestral y que los ingleses y los franceses esperaban que les revelara grandes secretos de esa cultura y que cambiara un poco paradigmas y la cosmovisión, tanto de cuestiones de ciencia, de religión, incluso de interpretación de la Biblia, ¿no? Porque era uno de los textos canónicos. Pues si lo pensamos así, podríamos también pensarlo con otras lenguas que actualmente tenemos y que no traducimos, pero que no se traducen porque efectivamente no tienen una relevancia o un peso económico o un desarrollo, digamos, de capital como lo pueden tener otras lenguas, ¿no? Es cierto que tienen un número de hablantes mucho más reducido, pero eso no las hace menos, que puedan aportar menos que una lengua que está más difundida entre un número de hablantes mayor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que habría que pensar también quienes nos dedicamos a la traducción o quienes vamos a incursionar, como en el caso de nuestros alumnos de aquí de la ENAL, que son cosas que en principio pues no tenemos tan claras y que no visualizamos hasta que ya estamos en la práctica o nos metemos un poco más en la formación y empezamos a reflexionar, ¿y por qué sí se traduce esto y por qué no se traduce esto? ¿Quién lo determina? ¿No? Es un punto interesante porque tenemos ahí también como un conflicto generacional, ¿no? Por ejemplo, está el profesor Sassi, o sea, que firmemente piensa que son símbolos y hasta el último momento piensa que es charlatanería o nada más está inventando ahí algunas ideas el joven. Siendo yo una lingüista, conozco de muchas otras áreas ese tipo de competencia también, digamos, de conocimiento, de acercamientos más frescos. ¿Tú podrías decir que en el área de traducción sucede algo similar? Que tenemos ciertas maneras muy desarrolladas ya de cómo acercarnos a un texto en cuanto a la traducción, y que hay vertientes como muy novedosas, como que todavía no están tan establecidas, que están como reñidas. ¿Sucede algo todavía así hoy? Yo creo que sí sucede algo así, sobre todo porque, pues, si volvemos otra vez partiendo del documental, lo que vemos es que la gente que se mete a traducir, que se encarga de esto, que hay que decirlo también, no se habla en un principio de traducción, propiamente como un concepto de traducción, como lo hablamos ahora. Se habla de descifrar, ¿no? Se habla de decodificar, revelar, ¿no? De revelar, pero nunca se habla de traducción. Y esto tiene cierto sentido, ¿no? Porque vemos que quienes están pues son científicos o intelectuales que saben de todo, que saben lenguas o que tienen algunos conocimientos un poco más desarrollados de ciertos sistemas lingüísticos que cualquier otro investigador. Entonces, si partimos de eso, lo que podemos observar es que la traducción curiosamente, es una actividad que por lo general va de la práctica a la teoría, ¿no? O sea, uno empieza a traducir. Es cierto, ¿no? Ellos encuentran algo y a partir de ahí uno empieza a traducir, se enfrenta al texto, lo empieza a leer o empieza a abordarlo de la manera que sea. Evidentemente, o casi siempre se hace como sin reflexionar demasiado, sino lo que primero que haces es vas a querer traducir. Y después de ahí ya surge una especie de reflexión de distintos cuestionamientos que luego se van haciendo pues distintas estrategias de traducción, modelos teóricos, y que evidentemente esto va dando esto que tú preguntabas. Si hay, por ejemplo, como una escuela ya muy marcada, que también podríamos hablar en eso en teoría de escuelas, ¿no? Está la escuela francesa muy marcada y la escuela anglosajona, ahora la escuela española que se está desarrollando durante las últimas décadas muy fuertemente. Entonces, podríamos sí hablar de distintas formas de aproximarse a un texto y de que hay unas más tradicionales que otras, ¿no? Lo que yo creo relevante en este sentido, y otra vez yendo al documental, es que justo esto ha permitido desarrollar ya un aparato teórico en general que ha acercado a esta reflexión hacia una reflexión académica y con el afán de tratar de poner un poco más este peso científico y, digamos, ordenado que puede tener una reflexión al momento de enfrentarse a un texto o de traducir.
Por otro lado, es cierto que hay una tradición larguísima e importante, como lo podemos ver ahí en el documental, pues de gente que se ha dedicado a traducir porque sabe de otras lenguas, porque ha estado involucrada en ese mundo de las lenguas, que lo hace muy bien, pero que siempre lo ha hecho en la práctica y se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de distintas corrientes y podemos hablar de modelos, digamos, pensando desde la academia quizá un poco más ortodoxos o apegados a la academia, y otros más de manera empírica, intuitiva, ¿no? Porque efectivamente pues también la traducción, si algo tiene o algo sirve para traducir, sí es tener una intuición lingüística pues buena, ¿no? Exacto, y ahí vamos como a esa relación del individuo con el texto, ¿no? Vemos claramente que Jean-François es un fanático, ¿no? O sea, no solamente habla 5 o 6 lenguas, sino a través de eso le proporciona una enorme intuición de cómo acercarse a lo desconocido, ¿no? Desde una parte externa, desde lo cultural, entendiendo el texto como parte de una cosa como mucho más amplia, ¿no? Y yo creo que esa es la fascinación también, ¿no? Lo logra, no lo logra, antes que el señor Young, que llega ahí con un método matemático que también, interesantemente, lo lleva hasta como cierto tipo de resultados. Perdón que te interrumpa, justo en los modelos teóricos que podemos ver ya dentro de los estudios de traducción, hay modelos que se apegan más a una cuestión científica, ¿no? Por ejemplo, podría, recuerdo ahora modelos como el modelo de Naida, que trató de utilizar justamente esta propuesta de Chomsky para postularla en un método de traducción y de acercarse a la traducción de la Biblia, que es mucho, digamos, un poco científica, rígida, dura, rígida, y otros modelos que evidentemente van por más una cuestión de la un poco más del texto, exacto, ¿no? Entonces ha habido distintos intentos por acercarse para proponer modelos de cómo se podría traducir o cómo se podría abordar un texto, ¿no? Y volviendo un poco a lo que comentabas de esta, pues del ímpetu de Champollion, de las ganas, del interés, ahí creo que hay dos cosas interesantes, bueno, hay varias, pero dos que me gustaría comentar respecto de, para quienes se acercan a la traducción, porque también tiene que ver con modelos o métodos ortodoxos y no tan ortodoxos. Claro, ¿no? Y dependiendo del carácter del que tenga uno, ¿no? Exacto. Un primer punto que podríamos comentar, que podríamos resaltar ahí, es que se estaba hablando de la traducción de un texto del que no se tenía antecedentes, ¿no? Que tenía pues miles de años que no se escribía, que no se hablaban esas lenguas. Se había perdido, ¿no? El significado, sí. Entonces, entre las lenguas que estaban ahí puestas estaba el griego antiguo, y eso fue lo que, como que el anclaje que les permitió, como que dijeron, pues con esto quizá podamos resolver lo de las otras dos lenguas, ¿no? Que era el devótico y los jeroglíficos, ¿no? Por decir. Entonces, volviendo a la cuestión de cómo se ha aterrizado y reflexionado sobre las lenguas y sobre modelos más ortodoxos o menos ortodoxos, es cierto que hoy en día también se sigue haciendo ese tipo de prácticas, ¿no? Más arriesgadas, yo diría, por la intención de conocer el significado de ciertos textos, que se puede llegar a traducir de manera indirecta, ¿no? Ahora podría decir que una práctica que se lleva a cabo, por ejemplo, pensando en lenguas como el chino, muchas veces las traducciones del chino no son unas traducciones directas a todas las lenguas, ¿no? Es decir, no hay de chino a español, aunque las hay, digamos que no es el grueso. Y sin embargo, pasan por el inglés o pasan por otra lengua, ¿no? Porque pasan por el inglés, pues porque es una lengua, como decía, la que más se traduce y que se puede leer o tiene muchos más lectores, y después se pasa a cualquier otra lengua. Entonces ahí se sigue hablando de traducción, pero pues podríamos hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Ya no de traducción directa, sino indirecta, y todo lo que implica o lo que conlleva hacer esa triangulación de la traducción para llegar a una tercera, cuarta, quinta o sexta lengua, ¿no? Entonces es algo similar a esto que nos presenta el documental, donde efectivamente ese tipo de ejercicios pues son válidos porque lo que se pretende es
entender, ¿no? ¿Qué Claro. es ese texto? ¿Qué es lo que nos dice ese texto? ¿Qué es lo que va a aportar? Pero ahí vale la pena no perder de vista el trayecto o todo ese curso que sigue, el texto que va a seguir para llegar a nuestra lengua, ¿no? de lectura. Y ahí el documental de alguna manera engaña un poco. O sea, él sabe luego leer Rameses, Ajá. medio intuición, medio del cóptico hacia el egipcio antiguo, etc. Pero no sabe lo que significa. Entonces, el documental de alguna manera lo mezcla, ¿no? Porque luego dice, eso significa hijo del dios Sol. Pero para tener toda esta conceptualización que engloba o encierra o codifica una lengua, pues no la tienes con saber leerla, ¿no? En ese momento, sino pasaron de allí a que se interpretara y la cultura al dios Ra y lo que significa y el sistema faraónico, etc. Pasaron todavía muchísimos años, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. estaba en simplemente leer el cartouche del faraón. ¿Cómo se trata hoy en la traducción esa parte? O sea, tú ya estabas diciendo, ok, mucho, por ejemplo, del chino al inglés a otras lenguas, y en cada de estas traducciones se va perdiendo algo de ese conocimiento de lo que significa. O sea, sí traducimos, sí lo leemos en nuestra lengua, pero lo que nos queda cerrado frecuentemente es el significado cultural que está detrás. O sea, cuál es esa cosmovisión, ese entendimiento simbólico del mundo que tiene la persona, las personas que lo escribieron. Sí. ¿Qué pasa con esa parte hoy? ¿Cómo lo trata la traducción? Bueno, ahí, por ejemplo, la traductología, que es los estudios de traducción, que son, digamos, lo que se encarga de la parte teórica y de reflexionar y de decir sobre cómo va un proceso de traducción. Ahí, por ejemplo, yo partiría, hay un autor que habla, por ejemplo, de que básicamente hay dos posturas para traducir cualquier texto. Una postura que llama extranjerizante y una postura que toma el traductor que llama domesticante. ¿A qué se refiere con esto? Hay traductores, dice que van a un texto con la intención efectivamente de traducir, de entender lo que dice el texto y eso plasmarlo a su cultura y a sus lectores, pero siempre dándole la importancia y cuidando que ese texto tenga lo extranjerizante o lo extraño o la otredad que le llaman la escuela francesa también con Berman, para que no se vuelva un texto o para que no se crea que es un texto que está o que se concibió en la cultura, por ejemplo, en este caso, en la cultura mexicana. Mexicana, por ejemplo, en la traducción. Exacto. Entonces, este autor, Benuti, si no mal recuerdo, lo que dice es, básicamente hay esas dos posturas. Creo que tiene mucha razón y es cierto, cuando tú traduces, estás siempre como a caballo entre esas dos posturas, preguntándote cuál será la mejor. Efectivamente tiene que ver con cuál es tu intención al traducir. Si nosotros volvemos al documental, creo que ahí está muy claro que la postura que se podría pensar es una postura extranjerizante. A ellos les interesaba saber qué decían los egipcios o qué había en esa cultura, porque según pensaban los ingleses y los franceses, que les iba a revelar muchísimas cosas que no existían en su cosmovisión, ¿no? O que no existían dentro de sus paradigmas. Entonces, ahí podemos ver reflejado básicamente esta postura de la que hoy se habla o sobre la que hoy en estos días se ha teorizado. Y la otra postura es evidentemente que, volviendo al ejemplo de chino, inglés, español o cualquier otra lengua, efectivamente en ese transcurso se pierden cosas culturales, ¿no? O se puede decir, o se ganan de otra cultura, ¿no? Se mezclan, se sincretizan y pasan finalmente por ejemplo, al español de México, al español de España, siendo otra cosa distinta del original, yo creo, ¿no? Es que es inevitable que haya ciertos cambios o modificaciones, ¿no? Y si lo pensamos como eso lo vamos a traer hacia nuestra cultura para que lo lean nuestros lectores mexicanos, ¿qué es lo que queremos hacer? Que tengan una idea de cómo la cultura china o la cultura egipcia pensaba, concebía a su
sus propios personajes o su propia forma de pensar, o vamos a adaptarlo un poco a que no le suene extraño a mi lector o a mi receptor, y que entonces adopte y diga, ah, mira, eso me gusta porque tengo un punto de referencia, cómo entenderlo, ¿no? Una entrada hacia esa cultura, hacia ese mundo. Que esa es otra cosa que pasa muy comúnmente en traducción, ¿no? Cuando te presentan una traducción que es predominantemente extranjerizante, es decir, que le da prioridad a esa cultura ajena a tu propia cultura, pues de pronto nos cuesta trabajo entender, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos? Porque al fin y al cabo hay recursos lingüísticos, ¿no? O sea, ahí está el simbolito del sol, eran algunos que eran como más semióticos, otros que eran como más fonéticos, como la M y todo eso. Bueno, en una lengua, tú las mencionabas, de privilegio, a las que más se traduce actualmente, ya tenemos los símbolos y ya tenemos los conceptos, ¿no? Y sin embargo, digamos, escojamos el concepto de trabajo, que parece algo así como muy cotidiano, muy corriente y común. Y si pienso en el mundo de significado que pueda tener, por ejemplo, en mi cultura, pues soy alemana, ahí significa Arbeit, es completamente distinto, o sea, habrá puntos de convergencia, pero también habrá una ampliación de ese concepto, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes como esta idea de quiero darle lugar a la cultura original, pero en mi lengua meta los conceptos no corresponden, o no existen, o no están lexicalizados, o se quedan chicos o grandes? O sea, ¿cuál es la labor del que está en medio, el traductor? O sea, ¿cómo une estos mundos? ¿Cómo ves tú eso? Pues, para empezar, tendría que decir pobre del traductor, ¿no? Porque sí, está en una encrucijada. De eso podría decir también que me lleva a pensar también en un concepto que se ha discutido y se ha reflexionado mucho en la teoría, es el concepto de la imposibilidad de la traducción, ¿no? ¿Y de dónde llega esta imposibilidad de la traducción? Pues justo de eso, ¿no? De que lenguas y culturas tienen distintas formas o mecanismos para expresar realidades o para decir sus cosas, y al momento de quererlo llevar a otra lengua, evidentemente te encuentras con estas limitaciones, ¿no? Quizá tu concepto de trabajo en español no sea tan amplio o sea más amplio que lo es en alemán. Y entonces, pues, ¿qué haces como traductor? Pues ahí diría así, así muy de bote pronto, es que generalmente lo que hace las lenguas es parafrasear esos conceptos, ¿no? O sea, acotarlos de manera con los medios que tiene su lengua para explicar hasta dónde llega el concepto de trabajo. Entonces implica también siempre una pequeña interpretación de alguna manera. Exactamente. Y es lo mismo para textos, digamos, científicos o jurídicos o y literarios. ¿O es completamente diferente el trabajar allí Pues tiene evidentemente sus diferencias muy marcadas, ¿no? Muy marcadas porque, pues como sabemos, en los textos literarios pues son básicamente ejercicios de estilo, y donde, por decirlo de algún modo, el traductor tiene más libertad del manejo del lenguaje, de la lengua, y en los otros textos está más ceñido digamos, a un significado unívoco, ¿no? O sea, textos que son técnicos o científicos, pues ese tipo de textos todo el mundo tiene que entender lo mismo, ¿no? Y si ese texto tiene dos lecturas, todo el mundo tiene que entender esas dos lecturas. Por lo general solo tiene una, ¿no? Porque efectivamente, pues así son ese tipo de textos. Pero en el texto literario puede tener más de una lectura. Entonces, ahí hay una aparente o falsa libertad para el traductor, porque dirías tú, bueno, sí puedes manejar mejor la lengua, hacer juegos, figuras, pero el reto está en cómo reconstruyes esas figuras, ese ejercicio estético de la literatura, y al mismo tiempo conservar la historia que te están contando, el carácter también de quien lo propone, los rasgos de los personajes, en fin, todas esas herramientas estilísticas que tiene un texto literario. En cambio, en el otro tipo de textos, digamos que es un poco más sencillo
Pero sí el problema viene en esto que tú mencionabas. Si el concepto que se está tratando no tiene el mismo alcance, ¿cómo lo vas a hacer? Si el concepto que se está tratando diciendo no existe en tu lengua, ¿cómo lo vas a hacer? Digo, la forma más común que tenemos los traductores, pensando por ejemplo en lenguas del inglés al español, es tomando préstamos de esa lengua, ¿no? Muchas cosas de lo que, como ustedes han visto que hay en internet o de lo tecnológico, pues se utiliza la lengua como es en la lengua original, porque hay préstamos porque no hay un concepto, y cuando lo hay, que sí puede pasar, generalmente no lo usan. No lo usan porque suena extraño, porque... Pero puede pasar en la misma lengua, ¿no? Estaba pensando ahora que estabas explicando como por ejemplo computadora para el español, ¿no? Que definitivamente se lexicalizó ahí. Pero ordenador, exactamente, si ahora leo un texto en castellano, o sea, en el español de la península, y leo ordenador, de repente me suena más foráneo o menos cerca de mi experiencia que si leo la computadora, que es igualmente foráneo, ¿no? Sí. O sea, dentro de una misma lengua hay variantes también donde la traducción no es tan fácil, ¿no? O usamos justo esta también a nivel de léxico especializado en la lingüística, que aquí seguimos mucho una corriente anglosajona en el área en el que trabajo yo, y si publico en España, generalmente la corrección de estilo es nefasta para mis trabajos, porque me van corrigiendo todo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un chilenismo? ¿O qué significa? ¿No? O sea, que tiene que ver con una lengua tampoco es monolítica, eso voy, sino dentro de la misma lengua puede haber como esos cambios de conceptualizaciones, ¿no? De hecho, también en la parte teórica y sobre lo que se ha reflexionado es de los tipos de traducción, ¿no? Como concepto. Se habla de traducción intralingüística, es decir, dentro de la misma lengua, que es esto que tú hablas, pues las lenguas que tienen variantes o que tienen dialectos o que tienen algunas diferencias, y se habla de traducción entre lenguas y se habla de traducción entre sistemas, ¿no? O sea, traducciones, por ejemplo, en el sistema lingüístico y el sistema semiótico, ¿no? Por decir algo, o sea, tres tipos de lenguas, ¿no? De traducción, perdón. Y volviendo a la traducción, y digamos, dentro de una sola lengua y entre lenguas, ahora de lo que se habla, y también quería comentar respecto del documental, en el documental vemos que después esto se vuelve una competencia, ¿no? Y que hacen miles de copias y que las van repartiendo por todos lados. A ver quién. Y entonces, pensando yo desde el ámbito de la traducción, digo, muy bien, está muy bien el interés en saber qué dicen esos textos. Pero el gran problema, o uno de los grandes retos que se tiene en traducción, es cómo evaluar una traducción. ¿Sí? Realmente, ¿cuál se considera así una traducción que refleja el texto original, adecuada? En fin, eso también es un tema sobre el que se ha reflexionado mucho y se sigue reflexionando: la evaluación de traducción, la crítica a una traducción, cuáles son los parámetros que te permiten criticar, o en función de qué criterios o factores vas a evaluar una traducción, y para decir si es funcional, no es funcional, es aceptable o no lo es. Entonces, ese tipo de cosas, así de repartir a ver quién hace la mejor traducción, bueno, y después quién va a decir que sí. ¿Y quién va a decir cuál es? Exacto. ¿Quién va a decir que esta es realmente la traducción? ¿Qué tal si Champollion decía algo y Jung decía otra cosa que eran totalmente aparte? ¿Cómo lo vas a medir, no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que también, sobre las que se reflexiona y se discute en el ámbito de la traducción. Por otro lado, una que va conectado con esto es importante que existan distintas traducciones del mismo texto, ¿no? Porque la traducción finalmente también es interpretación. Bueno, ¿no? Y además le da de comer a muchísima gente. Eso en términos, o sea, aparte de eso, ¿no? Eso, digamos, en la parte económica. Tú dijiste, por ejemplo, un texto canónico como la Biblia, que hay muchísimas variantes y versiones y traducciones, y hasta la fecha, pues hay todo un gremio que vive de interpretar si esto es correcto, se debe decir así, etcétera, ¿no? O sea, es necesario porque también tiene que ver con nuestra manera de interpretación y de cuestionarnos. De cuestionarnos, y además, además de lo que comentabas de que da de comer, lo cierto es que, bueno, si estamos pensando en
en lenguas y en comunidades lingüísticas, pues la manera de interpretar o la manera de llegar a ellas es distinta, ¿no? O sea, dentro del mundo hispanohablante, lo que tú mencionabas, sigue habiendo discusiones y son temas recurrentes, es por qué tenemos que leer de pronto las traducciones que se hacen en España para México. ¿Por qué no podemos tener traducciones en México? ¿Por qué no podemos tener traducciones en Chile, en Colombia, en Panamá? ¿No? Entonces ahí nos vuelve a remitir a eso, ¿no? Una cuestión pues de mercado y de política. Claro, ¿quién tiene la hegemonía del significado, ¿no? En la traducción, que claramente estaba en el documental también. Exacto. De eso se trataba. ¿Quién es la nación del conocimiento? ¿Quién es la nación del poder? Exacto. Los franceses, los ingleses. Exactamente. Y para el caso de Latinoamérica y España, se refleja también en muchas cosas. Y eso es un tema polémico en términos generales, porque pues obviamente quienes se dedican a la traducción, quienes están en el ámbito de la traducción, pues dicen que tienen que existir distintas traducciones para distintas comunidades, lo cual me parece bastante lógico, ¿no? Pero pues el gran cuestionamiento es quiénes pagan esas traducciones, ¿no? ¿Quién le va a pagar a los traductores para que las hagan, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son a las que nos enfrentamos, y digamos que al final también son las cosas que van determinando, vuelvo al punto casi inicial, de qué se traduce y qué no se traduce, y qué lo que no se va a traducir. Entonces ahí, por ejemplo, vale la pena reflexionar, quienes dedicamos al ámbito de la traducción, cuál es la relevancia en términos, o la aportación en términos culturales y de conocimiento, ¿no? Que es lo que, pues por lo que en realidad el primer motor que te lleva a traducir, ¿no? Yo leo un autor o leo un texto que digo, oye, esto dice algo realmente relevante, vale la pena que se traduzca, pero pues quienes van a pagar la traducción quizá no les parezca, porque no es algo que van a vender fácilmente, ¿no? Exactamente. Entonces ahí entramos en un dilema. Y es un cruce, ¿no?, interesante también entre academia, industria, economía, ¿no? Ahí está, hay que definirse también en ese ámbito. Sí. Por último, siempre tenemos la famosa última pregunta que hemos establecido aquí. Si quiero ser traductor, si quiero estudiar eso, ¿qué cualidades tengo que tener? O según tú, desde tu perspectiva, desde tu experiencia de trabajo y todo eso, ¿qué sería bueno que yo trajera? ¿Mínimo 6 lenguas, así como Jean-François? ¿O mínimo, una docena de lenguas detrás. Un pantalón de repuesto, ¿no? O sea, para los estudios, eso también salió. Sí. Según tú, ¿cuáles serían 2 que 3 cositas que debería yo tener, aparte de la fascinación, del interés y de las ganas que también vimos claramente en el documental? Pues yo creo que una cuestión básica es tener curiosidad por el conocimiento en general, ¿no? Un traductor es alguien que está constantemente enfrentado a distintas áreas del conocimiento y temas, ¿no? Cuando uno se dedica a la traducción, pues traduce lo que le ofrecen, volviendo al punto, ¿no? Rara vez puedes traducir lo que a ti te interesa o te gusta. Okay. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues tienes que estar abierto al conocimiento, ¿no? Alguien que evidentemente tiene curiosidad por la lectura, está abierto al conocimiento, y que algo importante también es como saber tomar esta distancia de las lenguas, ¿no? De tu lengua, porque efectivamente el ejercicio de traducción de eso se trata, tomar decisiones frente a algo que no es tuyo, pero que tienes que hacer tuyo para después decirle a los demás, ¿no? Sí, y evidentemente eso pues lo vamos tratando de forjar en la formación y hacerlo entender. Otra cuestión que sería importante es que uno sea franco y honesto con su trabajo y con lo que quiere hacer, ¿no? Ustedes pudieron ver ahí en el documental que finalmente la figura del traductor, es una figura sobre la que recae una responsabilidad enorme, ¿no? Sí. O sea, y es atacado. Exacto, si el traductor descubre que ahí dice Ramsés, pues va a ser aplaudido y hasta a lo mejor le hacen una cátedra en alguna universidad francesa. Exacto. Pero si el traductor se hubiera equivocado, ¿no?, a los ojos de los demás, como suele pasar, entonces, bueno, ahí
echar, ¿no? Te hundes. Entonces, eso creo que es algo que también vale la pena que alguien que se va a dedicar a la traducción tenga muy, muy claro, ¿no? Es tomar decisiones de alguna manera pues un tanto ingrata, porque si haces un trabajo bien, pasas desapercibido en el mejor de los casos, sí. Pero si haces un trabajo mal, entonces sí eres señalado, ¿no? No es el texto, nunca hay duda de si es el texto original el que estaba mal, si tenía errores, si a la hora de editar tu traducción alguien más le metió mano, el editor o el corrector, no. Claro, hay toda una cadena. Exacto, entonces ellos no figuran, si está mal es el traductor. Entonces hay que como tener en la cabeza eso de que sí es un ejercicio profesional un tanto pues difícil en esos términos, pero sí con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad y que al final de cuentas pues tú eres como la figura de confianza ante lo que vas a decirles a los demás o lo que van a leer los demás. Eso sin pensar, por ejemplo, en traducir otro tipo de textos, como pensar en textos financieros, donde van involucradas grandes cantidades de dinero, en fin. También, sí. O políticos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vale la pena pensarlas cuando uno se va a meter o pretende entrar al mundo de la traducción, ¿no? Creo que yo diría que esa es una cuestión básica. Lo demás se puede ir aprendiendo, porque formando lenguas. Exacto, porque lo que tú ya mencionabas, bueno, esta fascinación por la lengua en general, y sobre todo por la materna, por la propia, ¿no? Porque eso es algo que también creo que hay una falsa idea, concepción de la traducción. La traducción tiene que ver mucho con la lengua materna y con la lengua hacia la que vas a traducir, ¿no? Y muchas veces entramos a la traducción con la idea de que lo más importante es que yo sepa la lengua extranjera, ¿sí? Y claro que es muy importante, pero en realidad es hacia donde vas a traducir, ¿no? Eso creo que también vale la pena considerarlo, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que tú decías de tener el gusto y la fascinación por las lenguas, porque como vimos acá en el documental, pues tener distintas visiones, conocimientos de distintas lenguas nos permite traducir de mejor manera y con más precisión, claro, una en particular. Porque tengo más sistemas de concepción, ¿no? Y porque tiene más sistemas de contraste, ¿no? O sea, al final, pues cómo llegan estos investigadores a decodificar o a descifrar, pues a partir de otros conocimientos que tienen sobre otras lenguas, ¿no? Claro. Sí es cierto que las lenguas son distintas, pero al mismo tiempo deben compartir algunos mecanismos, ¿no? Porque sería imposible que cada una tuviera cosas totalmente distintas, ¿no? Ajá, imaginemos, eso sería inacabable y nadie podría realmente aproximarse, ¿no? Y no es la base del sistema lingüístico, del lenguaje en sí. Exacto. Entonces, sí, eso también, el gusto por las lenguas, pero que creo que eso ya viene como por definición, ¿no? La gente que le interesa traducir o la traducción, lo primero que dice es que yo quiero traducir porque me gustan las lenguas, ¿no? Sí, pero hay que también pensar en otras cosas porque es sobre lo que después hay que trabajar más, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo. No, ¿de qué? A ustedes que me ha sido súper divertido e interesante. Yo por lo menos he aprendido un montón. Gracias por estar aquí y nos vemos dentro de un mes con la siguiente sesión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.